Hola, bienvenidos a una nueva edición de Infoconstrucción. En esta edición nos acompaña el doctor Gustavo Paredes, especialista en Derecho a la Construcción, socio fundador del estudio NPG Abogados y profesor universitario. Doctor Paredes, ¿cómo se siente? Gracias, Daniel. Muchas gracias por la invitación y aquí dispuesto a charlar temas interesantes y relevantes a tu disposición. Quería empezar consultándole cuál es la importancia de las dispute boards en el sector construcción. Los dispute boards se han convertido en el verdadero motor de transformación, de gestión de los conflictos en los proyectos de construcción. Los dispute boards han venido a cambiar el enfoque de gestión de los conflictos. Cambiar de simplemente resolver los conflictos hacia el enfoque de prevención de los conflictos. De hecho, podría decir que los dispute boards hoy constituyen las mejores prácticas en el sector de la construcción. Es expresión de las buenas prácticas en el sector. Y por tanto, los dispute boards tienden a lograr lo que el sector de la construcción se planteó desde hace muchos años, que es prevenir conflictos antes que resolverlos, porque el conflicto cuesta. Y de esta manera, los dispute boards vienen en un proceso evolutivo muy interesante. Y a partir del año 2017, el mundo se transformó con el aporte de tanto la Federación Internacional de Ingenieros Consultores como la ICE, la Institución de Ingenieros Constructores del Reino Unido, con la publicación de sus modelos contractuales, asentaron la práctica del dispute avoidance, justamente para prevenir el conflicto antes que resolver. En el ámbito de la tecnología, a su criterio, ¿cuánto ha cambiado el sector de la construcción? Te diría al revés, ¿cuánto no ha cambiado la industria de la construcción? En el año 2016, la consultora McKinsey elaboró un estudio sobre el futuro digital de la construcción. Hizo toda una investigación sobre el nivel de evolución de la industria de la construcción utilizando herramientas tecnológicas. Y el resultado fue que la industria de la construcción era la industria que estaba más retrasada en el uso de tecnologías en comparación con otras industrias. Y esto, y explica McKinsey, este informe de McKinsey, que decía, esta es la razón por la que tenemos proyectos con retrasos y con incremento de costos probablemente no previstos. Lo que generó, por supuesto, el alerta en la industria para saber que es importante la utilización de herramientas tecnológicas para propender hacia la producción, hacia la eficiencia, la rentabilidad. Justamente sobre eficiencia, quería conocer su posición sobre este proyecto impulsado por PCM a falta de legalizar por el Congreso de la República, que es crear la Autoridad Nacional de Infraestructura. Se está justamente debatiendo en el Congreso esta iniciativa de crear esta agencia peruana para ser una especie de coordinadora de los proyectos emblemáticos. La verdad es que yo no estoy convencido si el tema es más burocracia, aún en un contexto donde se necesita mejor gestión. De hecho, creo, y soy un convencido, que apostar en una mejor gestión utilizando herramientas tecnológicas va a favorecer indudablemente en el desarrollo de la infraestructura en este país. ¿Qué entendemos por metodología BIM, Building Information Modeling? Es una metodología de gestión de la información, ¿no? Es una metodología que tiende a anclarse en plataformas colaborativas, ¿no?, de registro de data contemporánea. Es decir, la tecnología ayuda a gestionar la información de un proyecto en tiempo real, desde el registro de planos, desde el registro de cambios, desde el registro de variaciones, interferencias, aceleraciones constructivas, en fin. El tener la información de manera temprana permite justamente gestionar mejor o tomar mejores decisiones estratégicas. Entonces, adelantas la identificación de problemas que hoy es el día a día en el sector de la construcción. Pongo un ejemplo, las famosas incompatibilidades de la ingeniería de diferentes especialidades, ¿no? Eso a veces se identifica en pleno proceso constructivo, cuando pudo haberse identificado tempranamente, antes
de la maquetización, incluso durante la maquetización del proyecto utilizando herramientas como esta. Entonces, el prevenir y anticiparse a la identificación de estos problemas ahorra costo en la solución del problema. O sea, en la medida que te demores más, te va a costar mucho más que prevenirlo, por supuesto, ¿no? ¿Y cuál sería la relación justamente entre las dispute boards y esta metodología BIM? Esta relación de dos elementos o herramientas disruptoras de gestión, una de gestión de conflictos y de gestión de contratos, y otra herramienta disruptora de gestión de información, hacen potente la gestión de los proyectos. Es decir, si nosotros utilizamos adecuadamente estas herramientas disruptoras de gestión, lo que vamos a lograr es tener proyectos en precio, plazo y calidad estimados. Entonces, lo que necesitamos es que los proyectos concluyan, pero además que concluyan en el plazo, pero además que concluyan dentro del presupuesto estimado. Y para esto necesitamos herramientas de gestión. Si los dispute board aportan un valor agregado de gestión de conflicto hacia la prevención, y para esto utilizando herramientas de información temprana, de gestión temprana de información, yo creo que tenemos el camino perfecto para lograr el objetivo de una industria mucho más rentable, mucho más productiva, y que permita, por supuesto, cerrar la brecha de infraestructura y lograr el bienestar general de todos, ¿no? ¿Qué ventajas ofrecería en el sector justamente emplear esta metodología BIM? Sin duda, lo primero es hablar de productividad. McKinsey se dio cuenta en el año 2016 que la industria de la construcción tenía grandes problemas de productividad por la no utilización de tecnología. Ahí tienes la primera ventaja. Segundo, la productividad te genera rentabilidad, por supuesto. Esta herramienta además te ayuda a propender a la colaboración, porque en tanto se tiene información sincrónica del proyecto, es decir, todas las partes involucradas en el proyecto tienen información contemporánea de lo que sucede en el proyecto al mismo tiempo, propendes a la toma de decisiones orientadas justamente a que los proyectos caminen hacia los objetivos comunes. Entonces tiende a la colaboración. Tiende además, y yo diría, a algo fundamental e importante, que cuando se abre la información, lo que logramos con la información conocida por todos los actores al mismo tiempo es que damos transparencia a la gestión. La corrupción se mueve en la sombra. Eso es clarísimo. En la medida que haya más luz y haya mucho más transparencia en la información, menos corrupción va a haber. Entonces, ¿por qué no tomamos la decisión? Y de hecho el Perú está tomando la decisión, pero ¿por qué no tomamos ya acciones definitivas para la implementación del BIM en obra pública? ¿Qué es lo que necesitamos? Chile ya tiene un plan BIM donde en un periodo de tiempo va a ser obligatorio la utilización del BIM para el desarrollo de infraestructura de obra pública. El Perú ya tiene un plan BIM. El Perú viene trabajando desde el año 2018-2019, un proyecto para que en el año 2030 podamos obligatoriamente utilizar el BIM en los proyectos de infraestructura. Entonces, lo que tenemos ahora es mirar el futuro con optimismo, ¿no? Y además, siendo conscientes de que esta herramienta funciona. Y aterrizando en lo que concierne a la gestión de controversias, ¿de qué manera puede el BIM, digamos, ayudar a esta situación? Ok, yo lo pongo de esta manera. El BIM no es un software. El BIM es una plataforma colaborativa de gestión de información. Es decir, varios software que se entrelazan a través de interfaces que permiten dotar de información al proyecto. No solamente desde el modelamiento de los planos. Tú puedes ver la infraestructura en 3D tempranamente antes de iniciar la obra, sino además registras toda una serie de variables que le van agregando una serie de información, como por ejemplo impacto, alguna desviación en el cronograma que genere un impacto por supuesto en plazo y en costo, o temas de operatividad del proyecto, de mantenimiento, de sostenibilidad, en fin, determinadas variables que se van a ir conociendo en el camino. Entonces, en la medida que esta plataforma de colaboración acceda a la información, el propietario, el contratista, el supervisor, incluso la Contraloría puede supervisar infraestructura pública de manera contemporánea
de cómo se va desarrollando el proyecto. Y si a esto tú le agregas la participación de los dispute board en el conocimiento de información temprana, lo que tenemos es que básicamente la gestión del conflicto va a cambiar. Porque el tener data contemporánea, lo que hace es que justamente los dispute board tomen las mejores decisiones, no solamente para prevenir que el conflicto aparezca, y si aparece, tomar la decisión más apegada a la realidad contractual y a la realidad técnica. En el caso de los árbitros o los miembros de una junta de resolución de disputas, ¿considera que ellos deberían conocer aspectos técnicos sobre esta metodología? El BIM ya no podemos estar hablando que es el futuro próximo, ya es una realidad. Ya te comentaba que el Perú tiene un plan de desarrollo BIM en el futuro. Sin embargo, lo que va a ser un elemento futuro que hay que considerar es que la gestión de las controversias futuras van a cambiar. Es decir, los árbitros primero tienen que entender que esta herramienta de gestión existe. Los árbitros tienen que entender que esta herramienta de gestión tiene un propósito y una utilidad interesante. Y por tanto, la transformación de la evidencia va a ser clara y de lo cual los árbitros van a tener que evolucionar en su forma de apreciación. Yo creo que para mejor y no para peor. Porque creo que el BIM no va a aportar mayor dificultad a la apreciación de la prueba. Porque es como que yo te mostrara qué es lo que está sucediendo en la obra a través del sistema y tú lo puedes ver en un momento determinado en la historia del proyecto. Cuando los abogados defienden posiciones en un arbitraje, lo hacen documentalmente con evidencia documental para tratar de demostrarle a los árbitros qué es lo que pasó en un momento determinado en la historia del proyecto. ¿Correcto? Esa recreación de la historia a veces es complicada y costosa. Pero con la utilización de este tipo de herramientas, lo que vamos a lograr es que los árbitros puedan mirar qué es lo que pasó en el proyecto de manera tridimensional, si quieres simplificar el término, ¿no? Ellos van a poder identificar dónde estaba el problema, ¿no? Ellos van a poder identificar qué pasó y cómo se comportaron las partes en ese momento, de manera muy sencilla. Es más, yo me atrevería a decir que la famosa categoría de vicios ocultos está regulada en nuestra norma y que a veces aparece porque hay circunstancias de mala práctica o quizás de defectos de material subestándar que aparecen después de la construcción. Yo creo que con esta herramienta lo que vamos a poder tener es anticipar que esto pase. Por tanto, esta categoría probablemente ya hasta desaparezca. Entonces, el proceso de evolución de la solución de controversias va a cambiar. Y los árbitros van a tener que cambiar. No todo es tan sencillo, porque ahora la dificultad se va a centrar en saber si la data que se ingresó a esta plataforma de gestión de la información es correcta o no, uno. Dos, si las interfaces o el software que está, digamos, que se está utilizando para que ofrezca determinada información es la idónea o no. O de repente si se identifica corrupción de data, porque la data se puede corromper. Entonces, la discusión va a cambiar. La discusión se va a ir hacia los temas técnicos. Los peritos también van a cambiar su forma de... el análisis que se puede dar con relación a los conflictos a partir del BIM. Y anticipo decir que probablemente los expertos se conviertan más en expertos tecnológicos que en expertos técnicos en su materia. Va a haber todo un proceso de evolución muy interesante que creo que es necesario estar preparados. En algunos países es obligatorio justamente el uso de la metodología BIM para licitaciones públicas de edificación. ¿El Perú podría aspirar a ello y de alguna forma superar la transición? En los años 70, en los décadas 70, ya el BIM se utilizaba para la industria de la aeronavegación. Tú sabes que los aviones se construían utilizando metodología BIM. En el año 2003, Estados Unidos desarrolló muchísimo el tema del BIM. En el año 2011 fue el Reino Unido. En el año 2012 fue los países escandinavos. Luego Francia, Japón y muchos países de Europa están desarrollando mucho el BIM. Pero en esta zona de la región también existe un movimiento de desarrollo plan BIM.
Chile nos lleva algunos años de adelanto, Brasil tiene lo propio, Uruguay también, Costa Rica también, México también desarrolla mucho el BIM y el Perú también. El Perú también está dentro de este proceso evolutivo de la construcción. Y ya te decía que desde el año 2018 y 2019 hay un cambio en el mindset del funcionario público. El Ministerio de Economía y Finanzas a partir de ahí entiende que la mejor manera de lograr eficiencias es la utilización de tecnología para el desarrollo de infraestructura pública. Entonces, se da una serie de normas orientadas justamente a hacer obligatorio en un tiempo determinado la utilización del BIM para proyectos de obra pública. De hecho, habían proyectos pilotos que tenían que utilizar BIM. Hay proyectos que utilizaron BIM, por ejemplo, el Banco de la Nación, el edificio del Banco de la Nación que tenemos aquí en Javier Prado, utilizó BIM para su construcción. Y tenemos ya hoy un plan BIM Perú, ¿no?, en proceso de maduración. Pero lo que tenemos que entender es que todos los que estamos, o todos los agentes vinculados en la industria de la construcción, tenemos que formar parte de una plataforma, o yo diría de un ecosistema digital, un ecosistema tecnológico. Es decir, tenemos que crear una comunidad que no solamente estén incluidos las empresas de construcción, estén incluidos también los propietarios, las entidades públicas, la academia, los consultores, todos haciendo una plataforma, todos haciendo un ecosistema de desarrollo y promoción del tema del BIM como mejor práctica de desarrollo de los proyectos. El PRONIS aplicará metodología BIM para mejorar la gestión durante el ciclo de proyectos de inversión, justamente para poder acelerar la reducción de la brecha en infraestructura hospitalaria. ¿Cuál es su apreciación sobre esa iniciativa? Es la mejor decisión que pudo tomar. Creo que el proyectar un desarrollo de infraestructura a partir de estas herramientas tecnológicas, lo que vamos a hacer es potenciar la eficiencia, la productividad, lograr justamente tener estos proyectos a tiempo, que el usuario no tenga que esperar años, no tenga que esperar proyectos que se interrumpan, ¿no? El usuario tiene que tener una expectativa legítima. Y esto lo único que vamos a lograr es que todos los que estamos involucrados, sin duda, apoyemos este tipo de iniciativas para que se vean las ventajas y las bondades que tienen. Doctor Paredes, quiero agradecerle por su tiempo, pues darle la oportunidad, quizás tener una intervención final. Te agradezco mucho, Daniel, y a todos ustedes también por la oportunidad de conversar con ustedes estos temas. Y nada, yo creo que todos desde nuestros espacios tenemos que colaborar en dar ideas y promocionar las mejores ideas y prácticas para que el desarrollo de la infraestructura logre el bienestar general para todos. Muchas gracias. Fue el doctor Gustavo Paredes en una nueva edición de Infoconstrucción.